elegido y porque fuiste mi gran salvación. Esa piedra que todos despreciaron resulta ahora ser fundamental. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Es el Señor quien ha hecho todo esto. ¡Qué maravilla poder verlo hoy! Este es el día que el Señor ha hecho. Con alegría gocemos en él. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por siempre jamás, como al principio, tal cual es ahora, y lo será por la eternidad. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. El Señor afirma: en ese tiempo yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel. De nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos. Porque vendrá un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín: vengan ustedes, vamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Acabamos de leer el texto maravilloso del profeta Jeremías, un profeta que predicó en una época de las más difíciles de la historia de Israel, cuando Israel era destruido por sus enemigos hasta, diríamos, los cimientos, porque la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, la gente fue llevada al cautiverio, muchos murieron, por supuesto, otros fueron llevados al cautiverio, otros se han llevado para trabajar en los campos de los nuevos dueños de Israel. Y ellos estaban muy desesperanzados. Creían casi como que ese proyecto de tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, estaba acabado. Había muy poca esperanza de que eso pudiera sobrevivir. Y en ese contexto, Dios levanta al profeta Jeremías y le dice todo lo contrario. Le dice: ustedes van a volver a esta ciudad, ustedes van a volver a reconstruir la ciudad. Y no solo la ciudad, que son las piedras y las casas y las murallas, sino que van a reconstruirse ustedes como nación, van a reconstruir su relación con Dios nuevamente. Y eso va a ser obra de Dios, que, como dice el texto que leímos, va a ser un Dios bondadoso, un Dios de amor que los va a acompañar. Fíjense que los va a acompañar en el desierto, porque para volver había que atravesar el desierto, y no era fácil en esa época atravesar un desierto. Y usa esas imágenes tan lindas, ¿no? Volverán a plantar viñedos, y van a tener viñas y van a gozar de sus frutos. Por ahí dice también volverán a cantar, volverán a bailar. Dios, en el contexto de la desesperanza por el fin de lo que creían que era la relación con Dios, les dice: no, yo voy a reconstruirlos como nación. Y eso es un mensaje que va a resonar, así como que nos vibra, en el Nuevo Testamento, en los hechos que estamos celebrando este domingo del Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Cuando todo parecía que había terminado, esta mujer, María Magdalena, dice que muy de temprano en el día, aún de noche, va hasta el sepulcro. Y seguramente va para hacer lo que hace la gente que va a un cementerio cuando recuerda un ser querido. Va a recordarlo, va a llorar, quizá porque era reciente, por supuesto, la muerte. Va a llorar, va a evocar sus cosas. Es un lugar para
para recordar lo mejor de una persona, y quizá eso fue a hacer María Magdalena. La tremenda sorpresa que se llevó es que la tumba estaba abierta. Y en un primer momento no supo qué pasó. La sospecha es que se han robado el cadáver. Como ya había habido tanta agresión hacia Jesús y tanta vocación para que él desapareciera del todo, se habrían robado el cadáver. Entonces ella vuelve corriendo y se encuentra con dos discípulos, con Pedro y otro, que no nos dice el nombre, no el discípulo que más amaba a Jesús, el otro. Estos no sé si le creen, pero corren a ver qué pasa, algo pasó seguramente, y corren. Y llegan al sepulcro. Evidentemente no era muy lejos. Ustedes saben que los cementerios, como también pasa hoy, ¿no? Están en las afueras de la ciudad a algunos cientos de metros. Y van a ver qué pasa. Entonces uno llega primero, no entra, es joven, pero supone que no entra. Pedro, que debe haber sido más grande, tardó un poco más, y sabemos de esto. Y entonces sí entra y ve que están las túnicas y están las ropas, pero no está el cuerpo. Y después el otro discípulo, más joven, que había llegado antes, pero que no había entrado, entró y también vio de vuelta las túnicas. Y sí, es muy interesante lo que dice el texto, es muy lindo para nosotros, ¿no? Dice, el texto que acabamos de leer dice, y vio lo que había pasado y creyó. La fe ya brota en ese momento, y brota en ese momento no porque vea, digamos, las túnicas en el piso, podría haber dicho se robaron el cadáver también, por supuesto. No, porque él se acordó de las cosas que había dicho Jesús. Ahora empezaba a entender las palabras de Jesús. Jesús había dicho muchas veces que iba a morir y que iba a resucitar. Y quizás lo entendían metafóricamente, quizás lo entendían en un sentido poético, bueno, qué sé yo. Hay formas de entender esas palabras sin considerar que iba a resucitar. Pero ahora cuando él ve esto, dice, ahora sí entiendo las palabras de Jesús. La sorpresa de ese día tiene que ver también con que las profecías que se venían anunciando desde siglos atrás sobre el Mesías que había de venir, decían muchas cosas, y muchas cosas que Jesús básicamente cumple, algunas las expande todavía más. Jesús no es que reproduce exactamente lo que las profecías decían del Mesías, sino que las cumple, también las expande, las extiende, pero lo que ninguna profecía decía es que iba a morir y iba a resucitar. Es más, decía que iba a morir. Ahí están los textos de Isaías que no leímos en esta oportunidad, que hablan de ese siervo que va a ser castigado por los pecados de otros y que lo van a matar. O sea, habla de que iba a morir, pero no de que iba a resucitar. Entonces, esa es la parte que realmente sorprende, digamos, mayúsculamente a todos. Porque a pesar de que Jesús lo había dicho, y como dijimos, quizá lo entendían en sentido poético, esto no era parte de las profecías. Esa es la novedad del Nuevo Testamento, que ese compromiso que Dios asume con su Hijo al enviarlo para que nos muestre cómo es la vida cristiana, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, ser un modelo realmente de vida, aunque nunca vamos a llegar a ser igual a Él, pero sí un modelo, un camino, una orientación para nuestra vida. Ese Jesús no solo va a hacer aquellas cosas que se habían dicho que Él iba a hacer, sino además va a vencer a la muerte. Entonces eso es lo que ninguno esperaba. Eso es lo que no le creían, digamos, aún buenamente, no le creían. Eso es lo que realmente modifica radicalmente la historia de Jesús en el antes y después. Porque Jesús hasta la muerte y resurrección es una persona que da un mensaje. A partir de la resurrección es alguien que ha confirmado con su vida y con su sufrimiento, pero también con vencer a la muerte, ha confirmado con su vida que aquellas cosas que decía realmente tienen valor. Y es muy llamativo que después de esta escena, viene la escena en la que los discípulos se van, dicen que se van a su casa, seguramente también a tratar de clarificar qué es lo que estaba pasando, tendrían que conversar entre ellos, tendrían que analizarlo. Se van a conversar a su casa, pero María Magdalena, que es la que le había ido temprano, evidentemente vuelve con ellos y se queda afuera y está llorando. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Y lo hacemos, y para eso Dios puso lágrimas en los ojos, para que en algunos momentos
las derramemos por algún sentimiento profundo que tenemos. Y ella estaba llorando y de repente se aparece alguien. ¿Por qué lloras? Y ese alguien aparentemente no tenía el aspecto de Jesús, porque ella, que lo conocía tanto, le dice: porque se han llevado a mi Señor, y lo confunde con el, como diríamos, el jardinero, el que cuida, el sepulturero, ¿no? Lo confunde con la persona que cuida el lugar, y hasta le dice: si es usted el que se lo llevó, hasta podríamos sospechar, bueno, le dieron dinero para que lo saque al cadáver, gente acostumbrada a manejar cadáveres, ¿no es cierto? Por supuesto. Dígame dónde lo llevaron, yo quiero realmente llorar junto a él. Y entonces ahí sucede algo extraordinario. Jesús le dice María, fíjense, le da el nombre. Cuando la nombra, ella lo reconoce. María, y ella le contesta: Rabuni, mi maestro sería, maestro. Cuando Jesús le dice su nombre, ella lo reconoce. No cuando habla de otras cosas, cuando le dice qué estás haciendo, por qué llorás, no. Cuando llama por su nombre, ahí ella lo reconoce. Yo creo que esto es muy importante, porque nosotros también tenemos que pensar que el Señor nos llama por nuestro nombre, y quizá la forma de identificarnos con Él es cuando nos llama por nuestro nombre, porque ahí es cuando demuestra que entiende lo que somos, entiende lo que sentimos, entiende el problema que podemos tener. Y uno puede entender que cuando le dijo María, esa voz, esa palabra sonó distinto en el corazón de ella. Y ella entendió que ese no era ni el jardinero, ni alguien que pasaba por allí, ni algún otro que daba vueltas por el lugar. Ese era Jesús, que había resucitado. El Salvador está aquí, el amoroso Cristo, el que se entregó por mí, bendito Jesucristo, nombre digno de honor, nombre dulce de amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Es maravilloso ver que la primera persona que predica el Evangelio de Jesús resucitado es una mujer, y es María Magdalena. En el Evangelio de Juan, en otros evangelios hay otras mujeres también. Acá es ella sola. El relato de Juan elige a María Magdalena como la primera predicadora del Cristo resucitado. Ni Pedro ni el otro discípulo, que no sospechamos que es Juan, pero no sabemos, dice que fueran a predicar, dice que se fueron a la casa a ver qué pasaba. Ella es la primera que va y sale. María se fue y contó a los discípulos. Ese contó no es simplemente contar lo que pasó, es decirle lo que había visto y lo que el Señor le había dicho. Por eso decimos que es una predicadora. Ya está anunciando el Evangelio en ese momento. Quizá ni se dio cuenta que lo estaba haciendo, que era la primera predicadora de Cristo resucitado. O sea, podríamos decir, de la fe cristiana tal cual hoy la conocemos, con todos los hechos ya acontecidos. Es María Magdalena. Una mujer que seguramente había sido inmensa, porque la debe haber elegido el Señor para esta tarea tan particular. No iba a elegir a una persona que no tuviera dones. Y ella es la primera que va y cuenta lo que vio y lo que el Señor Jesús le había dicho. Creo que para la Semana Santa, como culminación de la Semana Santa, para que pensemos en la resurrección del Señor en términos de lo que a nosotros nos significa la resurrección del Señor, es muy lindo sentir que una mujer, María Magdalena, que fue la que recibió por primera vez ese mensaje, y fue y lo predicó y lo anunció. Digo porque, de algún modo, este mensaje siempre lo recibimos como si fuera por primera vez. Es como si nosotros estuviéramos en esa situación
y escuchamos por primera vez que el Señor nos llama por nuestro nombre, y nos da un mensaje que en el fondo es el mensaje profundo de la salvación que ha inaugurado Cristo en la cruz y en la tumba vacía. Y eso, aunque lo sepamos de hace mucho, o quizás no lo sabemos de hace mucho, quizás nos hemos enterado espiritualmente, digamos, hace poco, pero aunque lo sepamos de hace mucho, es siempre una palabra nueva, es siempre una relación que se establece con nuestro Señor, diríamos, por primera vez. Si ya lo conocíamos de antes, por supuesto, lo conocíamos de antes, mucho lo conocíamos de antes de la historia. Este día es una nueva oportunidad para fortalecer nuestra fe, para pensar que Jesús sufrió en la cruz, pero que esa no fue la última palabra de Dios sobre Jesús y no fue la última palabra de Dios hacia nosotros. En todo caso, la resurrección es la última palabra. En forma figurada, porque el Señor sigue hablando, pero es la última palabra en términos de su mensaje. La muerte ha sido superada. Aquellos israelitas que venían por el desierto, quizá con poca esperanza, ahora escuchaban del profeta Jeremías que el Señor los acompañaba y los iba a reconstruir. Nosotros hoy escuchamos estas palabras del Evangelio y tenemos que sentir que el Señor nos quiere reconstruir. No importa en qué grado de problema estemos, qué angustia tengamos, qué dificultad estemos enfrentando, la resurrección de Jesús es una afirmación de que Él quiere reconstruir nuestra vida. Así como reconstruyó la suya, que había muerto y ha resucitado, quiere reconstruir nuestra vida. Y Él sabe lo que pasa en nosotros, por eso nos llama por el nombre. Por eso le dijo a María, María, y a nosotros nos va a llamar por el nombre que nosotros tenemos. Es bueno que escuchemos esa voz del Señor hablándonos por nuestro nombre, porque significa que nos conoce. Entonces llamamos por el nombre a las personas que conocemos. Significa que nos conoce. No tenemos que explicarle mucho, no es necesario, Él sabe. Lo que tenemos que hacer es abrir el corazón y ponernos en sus manos y reconocer que sin Él realmente caminamos por caminos oscuros y dificultosos y que con Él la vida realmente tiene otro sentido y otro sabor. Felices Pascuas, que el Señor esta Pascua nos vuelva a reencontrar y nos vuelva a llamar por nuestro nombre y seamos capaces de contestarle como le contestó María, mi Señor, mi Maestro. Chao. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.